Paciente masculino de 44 años de edad, originario de Puebla, que lleva por nombre Salvador Babínez Méndez. Refiere que le diagnosticaron hidrocefalia por cisticercosis hace 7 años. Fue intervenido quirúrgicamente y acude a fisioterapia. Actualmente presenta secuelas de alteración del equilibrio. La neurocisticercosis es una enfermedad muy frecuente del sistema nervioso central. Afecta entre el 2 y el 4% de la población general en áreas endémicas. La cisticercosis ocurre cuando el hombre se convierte en el huésped de la Taenia solium. El hombre es el huésped definitivo de este parásito, ya que la Taenia solium vive en el intestino delgado, en donde se adhiere a nivel de la mucosa intestinal, y de este desprenden cientos de proglótides distales, los cuales contienen cientos de huevecillos que se eliminan junto con las heces, y tanto el hombre como el cerdo, al ingerir estos huevecillos, llegan al estómago y pierden su cubierta, liberando las llamadas mucósferas, mismas que atraviesan los capilares y viajan por el torrente sanguíneo para depositarse en el tejido muscular, en los ojos o en el cerebro. Los estadios del parásito se inician una vez que este se instala en el sistema nervioso central. Pasa por 3 estadios. El primero es la fase vesicular, donde el parásito es un quiste con una membrana muy delgada, transparente y llena de líquido claro. El cisticerco puede permanecer durante muchos años en este estadio. La siguiente etapa es el estadio granular coloidal, donde se produce una muerte larvaria. El líquido vesicular se torna viscoso y turbio, además de presentar edema periférico. El quiste se retrae y la cápsula se torna más gruesa. Finalmente, en la etapa granular calcificada, el parásito se convierte en un nódulo calcificado e inerte sin edema. No se sabe con exactitud el tiempo que el cisticerco pasa en cada estadio. Las manifestaciones clínicas dependen del género y edad del paciente, así como el número y localización de los cisticercos, del ciclo biológico del parásito y de la intensidad de respuesta inmune del huésped ante este. La epilepsia es la manifestación neurológica más común. Las crisis frecuentes son convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Dependiendo de la localización del parásito, pueden presentarse signos neurológicos de focalización. Esto quiere decir signos neurológicos de la vía piramidal, causando un déficit motor, alteraciones sensitivas del lenguaje y la coordinación. El modelo de intervención en fisioterapia es el punto de partida para poder brindar un correcto abordaje fisioterapéutico al paciente. Este se divide en distintos niveles. El primero de ellos es la examinación, que es la recopilación de información mediante la realización de una anamnesis o interrogatorio, donde se especifica el motivo de consulta, los antecedentes patológicos y no patológicos, tanto personales como heredofamiliares, y la semiología del dolor. El segundo nivel consiste en la evaluación, que es donde se realiza una interpretación de la examinación. En el siguiente nivel se realiza un diagnóstico fisioterapéutico, donde se define el tipo de alteración del movimiento existente en el paciente. En el cuarto nivel se realiza el plan y pronóstico, donde se fijarán objetivos generales de la intervención fisioterapéutica, especificando cada uno y evaluándolos a corto, mediano y largo plazo, los cuales es importante que sean objetivos, realistas, medibles y alcanzables. El siguiente nivel es la intervención, donde se realiza la aplicación del plan fisioterapéutico,
Un punto de suma importancia en este nivel es la comunicación con el paciente. Como último nivel del MIF tenemos los resultados y reexaminación, donde se pueden realizar pruebas específicas para posteriormente compararlas y utilizarlas en la evaluación de los objetivos. En cuanto al modelo de la SID, encontramos en el paciente una deficiencia en cuanto a su nivel de función y estructura, el cual es causada por la patología presentada al afectarle en el cuerpo derecho. Asimismo, vemos limitadas diferentes actividades de su vida diaria, a tal grado que el paciente hoy en día no puede salir a la calle sin compañía o sin alguna vigilancia de algún familiar. Todo esto repercute a nivel de participación, ya que vemos restricciones importantes en esta. El paciente refiere haber tenido la necesidad de jubilarse del trabajo mucho antes de lo esperado a causa de la patología presentada. Sin embargo, asimismo, refiere que poco a poco ha ido reintegrándose a lo que vienen siendo sus actividades de la vida diaria, como por ejemplo barrer, trapear, lavar el coche, etc. Esto a su vez conlleva una reintegración progresiva a sus actividades de la vida diaria y, mucho más importante aún, hacia su participación en la sociedad. En cuanto a la teoría de Kotter, que nos habla que el movimiento fisiológico viene desde lo micro hasta lo macro, podemos ver en nuestro paciente que al presentarse un daño celular en el tejido nervioso, hay una afectación en el hemicuerpo derecho, dejando sin control motor a las extremidades, lo cual a su vez representa un gran impedimento hacia la persona en sociedad, restringiéndolo y limitando sus actividades de la vida diaria. En cuanto a la relación entre la actividad del individuo y el ambiente, podemos ver en los videos cómo el paciente sube y baja las escaleras de su casa y realiza una actividad de su vida cotidiana como lo es el barrer. Aquí podemos ver la influencia del ambiente de manera positiva o negativa, de manera directa sobre la actividad que el paciente busca realizar. De manera negativa podemos observar que la posición de las escaleras puede influir sobre la actividad, ya que el paciente requiere utilizar un mayor número de estrategias para poder guardar el equilibrio y realizar la actividad de manera eficaz. En el video donde lo observamos barriendo, podemos ver cómo el espacio y el tipo de superficie en el que se encuentra puede favorecer a que esta actividad sea un poco más fácil y disminuye el gasto de energía que esta requiere. En los videos podríamos observar las diversas actividades que realiza el paciente y vistas usarlas para explicar algunas de las teorías del control motor. Uno de ellos podría ser la teoría de sistemas, al observar cómo el cuerpo es impactado por fuerzas externas, como lo podría ser la gravedad o la inercia, al trasladar la cubeta de un lugar a otro.
Otra teoría que puede explicarse en estos videos es la teoría de acción dinámica, ya que en esta podemos observar los diversos grados de libertad que están comprometidos y que son controlados por el paciente al desplazar la cubeta desde un punto a otro. También podemos observar cómo el movimiento se organiza en torno a una función específica o a una actividad, la cual sería lavar el carro o trasladarse a otro punto distinto en el cambio de una silla a otra. Esto puede ser explicado con la teoría orientada a la actividad. En cuanto a la teoría del medio ambiente, podemos observar cómo las semanas del entorno influyen en los movimientos del paciente, desde los obstáculos que éste tiene que lograr para poder desplazarse, hasta cómo aprovecha el entorno para favorecer y facilitar el movimiento, como lo podemos observar cuando se apoya de los muebles para poder desplazarse de un lugar a otro. El aprendizaje motor se puede definir como el conjunto de procesos asociados con la práctica o la experiencia que conlleva cambios relativamente permanentes en la capacidad de respuesta de un individuo. Esta noción implica varios aspectos relevantes, como el hecho de que es un proceso dirigido a la adquisición de una habilidad competente. Es el resultado de la experiencia o de la práctica. Sus resultados solo pueden inferir a través del tiempo, y estos cambios van a ser relativamente permanentes en la conducta del individuo. En cuanto a la neurorehabilitación, tendrá como objeto el mantenimiento de las habilidades existentes, la readquisición de habilidades perdidas y el aprendizaje de nuevas destrezas. En cuanto a las teorías sobre el control motor que nos abarcan este tema, podemos encontrar la teoría de Adams o del bucle cerrado, la teoría del esquema de Schmidt y la teoría ecológica. En cuanto a la teoría de Adams, esta teoría plantea la hipótesis de que el aprendizaje motor, la retroalimentación sensorial que produce movimiento, es comparada en el sistema nervioso con la información almacenada sobre el movimiento voluntario que se requiere ejecutar. La base de la teoría del esquema de Schmidt nos habla de que el aprendizaje es el concepto de esquema. Ese término originalmente hacía referencia a la representación abstracta almacenada en la memoria, tras representaciones múltiples de una clase de objetos. La teoría ecológica propuesta por Newell sugiere que el aprendizaje motor es un proceso que aumenta la coordinación entre la percepción y la acción, de manera que sean congruentes con la tarea y las limitaciones del contexto en el que el aprendizaje tiene lugar. Las teorías relacionadas con las fases de aprendizaje de las habilidades motoras son las siguientes: el modelo de las tres fases de Fitz y Posner, que se divide en tres fases: fase cognitiva, fase asociativa y fase autónoma; el modelo de sistema de tres fases, que se divide en fase inicial, avanzada y experta; y por último el modelo de dos fases de Gentil, que se subdivide a su vez en la fase de comprensión de la tarea dinámica y en la fase de fijación. En el video podemos observar cómo el paciente se desplaza desde un sillón a otro, pasando desde la posición descendente a bipedestación, el desplazamiento hacia el otro extremo del cuarto y finalmente de la bipedestación a la sedestación. En la etapa cognitiva el paciente aprende, o más bien reaprende, una antigua destreza como lo es el desplazamiento de un extremo a otro del cuarto y el hecho de pasar de la posición descendente a bipedestación. En la etapa asociativa, el paciente consigue dirigir el programa dentro de restricciones ambientales específicas, como lo son los muebles, el espacio que tiene disponible y la superficie en la cual se desplaza. En la etapa autónoma, el paciente consigue moverse dentro de una variedad de ambientes, manteniendo el control en todo el programa.
El control postural es la capacidad que tiene el cuerpo para alinear todos los segmentos en el espacio, con una estabilidad u orientación determinada por la actividad y el ambiente, logrando que el centro de masa y centro de gravedad queden dentro de las bases de sustentación, donde están los centros de presión, respetando los límites de estabilidad y mediante los 7 requerimientos del control postural, organizándolos en requerimientos de estrategias sensitivas, motoras y sensitivo-motoras. El paciente presenta una movilidad típica, aunque no en su totalidad, ya que como secuela importante, quedaron alteraciones en el equilibrio. Sin embargo, como se puede observar en los videos, el movimiento durante la marcha es fluido, eficaz y eficiente. Sin embargo, se puede trabajar en cuanto a la velocidad y coordinación del movimiento, para hacerlo mucho más eficiente para el paciente sin necesidad de utilizar algún tipo de aparato para su